Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. Escuchamos: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Y les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Es este evangelio que viene como una feliz noticia a cumplirse en tu vida, en mi vida. El Señor nos habla al corazón. Y hoy, que ya estamos en nuestro segundo día de Cuaresma, del tiempo de Cuaresma, este tiempo de gracia, donde vamos agarrados de la mano de Jesús para que Él entonces nos permita poder tener una conversión en nuestros corazones, en nuestro interior. Y entonces, agarrado de las manos de Él y con los ojos fijos en Él, vamos a poder llegar a descubrir cuál es su santa voluntad en nuestras vidas. Y por su gracia, vamos a poder entonces vencer todas estas cosas que están en nuestros corazones y que no nos permiten ser realmente felices. Pero hay una feliz noticia, y es que nos dice en el libro de Judas. En este libro dice allá al final de este libro, dice el libro de Judas, dice que Dios es el único que puede perseverar, que puede ayudarnos a perseverar del pecado, es decir, a evitar el pecado. Y Dios entonces es el único que nos permite estar alegre para presentarnos ante su gloria. Y que lo hace a través de su único Hijo, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que para Él sea la gloria, el honor, la fuerza y la majestad por los siglos y de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es que nos lleva de la mano. Es Jesús que en este tiempo de Cuaresma nos va a permitir y nos va a revelar qué cosas podemos ir haciendo agarrado de la mano de Él. ¿Para qué? Para alcanzar nuestra conversión. Recuérdate, el cambio de mentalidad. Y a través de Jesús entonces, que nos lleva de la mano en este proceso, nos lleva al desierto en 40 días y entonces nos habla al corazón. Pues recuérdate que en este tiempo tenemos que entrar en el silencio. En el silencio, en la oración y en el ayuno, como decíamos con el evangelio del día de ayer. En este tiempo tenemos que estar en el silencio. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Y mira, hermoso también lo que nos dice la primera lectura del libro del Deuteronomio. En el capítulo 30, del versículos del 15 al 20, dice Yahvé: que volvaos a mí, es decir, les presento el camino del bien y el camino del mal, nos dice Dios. Pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Si eliges el camino de la vida, entonces serás dichoso. Y entonces dice ahí mismo en esta primera lectura que nos presenta nuestra Madre Iglesia del libro del Deuteronomio en el capítulo 30, dice que hoy el Padre nos invita a amarle a Él y a seguir sus preceptos, a seguir sus caminos. Pero lo hace como un Dios de amor en la libertad. Es decir, que hoy, en este segundo día del tiempo de Cuaresma, el Señor nos pone el camino del bien y el camino del mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo?
decidirnos por la vida. Y cuando nos decidimos por la vida, nos decidimos por Jesús. Porque recuérdate que Él es el camino, la verdad y la vida. Y como dice el Salmo 1, el primer salmo, que podemos ver que también nos los presenta hoy nuestra Madre Iglesia, dice: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso nos llama también cuando elegimos el camino de la vida. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder elegir el camino de la vida, que es Jesús? ¿Qué cosas tenemos que hacer tú y yo en este día, en este tiempo de Cuaresma? Hoy Jesús nos los revela, nos los anuncia como una feliz noticia para ti y para mí. Pues mira lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy, en el versículo 23 dice: si alguno quiere seguirme, es decir, estamos diciendo que hemos decidido seguir el camino de la vida. Y el camino de la vida es Jesús. Entonces hoy te dice Jesús a mí, y te lo dice a ti también, y te dice: si tú quieres seguirme, hay unas condiciones, y nos las revela hoy en este Evangelio. Dice Jesús: si quieres seguirme, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Y qué quiere decir negarnos a nosotros mismos? Es dejar que muera nuestro yo, dejar que muera nuestro egoísmo, que mueran nuestros deseos. ¿Y qué es morir? Es desapropiarse, desinstalarse de aquellas cosas que nos hace que nosotros creamos que somos como dioses, de aquellas cosas donde queremos que nos eleven, que hace que nuestro egoísmo, que es el enemigo de nuestro Señor, no permita que Jesús venga a reinar en tu vida y en mi vida. Al negarnos a nosotros mismos, dejamos entonces que sea Jesús que venga a nuestras vidas y la pueda transformar. Negarse a sí mismo es dejar de mirar y colocar los ojos en los bienes terrenos, en aquellos bienes que solamente alaban el yo. Es hacer una autocrítica de aquellas cosas que están alimentando nuestro egoísmo, de aquellas cosas que solamente alimentan nuestra soberbia, que no nos permiten poder amar, que no nos permiten poder seguir a Jesús ya de una manera radical. De una manera radical, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente volvernos a Él, como nos decía la primera lectura de nuestra Madre Iglesia en el día de ayer. De manera radical, colocar los ojos en aquel que nos da la vida. Negarnos es utilizar en nuestras vidas estos verbos: desapropiarse, desinstalarse. ¿Qué quiere decir esto? Que no alimentar más nuestro yo ni nuestro egoísmo. Ser pacientes. ¿Por qué? Porque con la paciencia entonces podemos lograr que Jesús venga como ese portero de nuestra conciencia y nos revele lo que hay en nuestros corazones. Y entonces podemos saber que somos polvo, como decía en el día de ayer las lecturas, y al polvo volveremos. Que por nuestras fuerzas no podemos negarnos a nosotros mismos, no podemos negarlo a nuestros deseos, no podemos negarnos a que tengan los demás los ojos puestos en nosotros, a colocar a dioses que no es Dios en nuestra vida. Para esto necesitamos la fuerza que viene de lo alto, necesitamos la gracia de Dios. Y esta gracia, ¿dónde la recibimos? La recibimos a través del camino de la vida que nos presenta nuestro Señor Jesús. Este camino que nos permite una conversión y una purificación de nuestros pecados. ¿Y cómo se hace? Hay diferentes medios. A través de la Eucaristía, en la celebración eucarística de ese sacrificio de nuestro Señor, cada vez que celebramos la Eucaristía y participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, nuestros pecados veniales son perdonados. Y este pan que viene de lo alto, entonces dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1435, 1435, dice entonces que a través de la Eucaristía nuestros pecados veniales son perdonados y evita que entonces podamos alcanzar pecados mortales.
También hay otras herramientas que nos regala nuestra Madre Iglesia para la negación de nosotros mismos, que son las liturgias de las horas. La liturgia de las horas que nos ofrece nuestra Madre Iglesia, como son los laudes, las vísperas, las completas. A través del resto de estas liturgias de las horas, también nuestro espíritu se va poniendo en tono con la conversión de nuestros corazones. Se va poniendo, es decir, el espíritu va colocando en nuestros corazones la gracia de identificar aquellas cosas que debemos de ir cambiando, aquellas cosas en las que debemos de negarnos a nosotros mismos. También dice Jesús que cargue con su cruz de cada día y que me siga. ¿Y cómo podemos entonces cargar con la cruz de cada día? Aceptando la voluntad del Padre en cada acontecimiento que se nos presenta día a día. De esta manera entonces podemos cargar con nuestra cruz de cada día. Pero es Jesús, ese buen pastor que viene y nos ayuda. No estamos solos. Él viene y nos ayuda a cargar con la cruz que se nos presenta cada día. Y con esta fuerza que viene de lo alto, entonces podemos entonces afirmar que al cargar la cruz con Jesús que nos guía, que nos lleva de la mano, entonces podemos decir al final del día que hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Y no se convierte en un peso, sino más bien que esta cruz se convierte en el camino de la redención, en camino de glorificación de nuestro Señor. Pues recuérdate que Él duró 3 días en la cruz, pero al tercer día resucitó. Asimismo nos va a pasar a nosotros. Al seguir a nuestro Señor Jesucristo, este camino de salvación que nos presenta hoy en el Evangelio, de negarse a sí mismo, cargar con la cruz de cada día y no valorar tu vida, porque dice el Señor Jesús también, el que quiera ganarse a sí mismo, el que pierda su vida por mí, por mi causa se salvará. ¿Qué quiere decir esto? Que es dando como podemos recibir, donándonos a aquel que nos ha dado la vida. Dejar entonces que sea Él que lleve la historia de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos miope y no podemos ver más para allá. Es decir, es Él quien puede entonces hacer que sus planes de salvación se cumplan en ti y en mí. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Negarnos a nosotros mismos y cargar con alegría la cruz de cada día. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.